buenas tardes, hermanos. Como siempre, es un privilegio para mí estar aquí con todos ustedes. Le damos las gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reunirnos en este día como su iglesia. Como siempre, también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan, a los invitados. Bienvenidos sean a la Iglesia de Cristo. Para nosotros siempre es un placer tener un invitado con nosotros acompañándonos. Hace un tiempo atrás, uno de mis patrones me comenta que si yo trabajaba el domingo. Y le dije que no, que el domingo yo iba a la iglesia. Y me dice, Francisco, ¿tú sabías que eso no era necesario? ¿No es necesario? ¿No es necesario ir a la iglesia? Yo tengo una excelente relación con Dios, dice, y no voy a la iglesia. De ahí de mi casa, yo y Dios tenemos una relación. Yo le pido a Dios en oración y yo siento que en veces me contesta. Nomás trato de portarme bien. Cuando dijo esto, me quedé como en shock. Y quise hablar con él sobre las escrituras, pero me dice, no, yo así estoy bien. Así déjame. Y me di cuenta que verdaderamente su pensamiento es su regla de fe. Esa es su regla de fe, su pensamiento, lo que él cree que está bien. Pero reconocemos nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo que nuestra regla de fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña, es la que nos instruye, nos da a saber cuál es la voluntad de Dios. Y por eso es necesario estar agradecido con Dios, darle las gracias a Él, porque nos dio ese poquito entendimiento para reconocer eso. Hace un par de semanas me tocó dar el estudio aquí después del servicio de oración y en realidad no había muchas personas presentes, casi la mayoría estaban allá afuera en los salones y me comentó mi esposa, dice, quisiera que ese mismo estudio lo predicara a los hermanos porque muchos no estaban. Entonces yo sé que algunos ya lo oyeron, pero les va a servir escucharlo de nuevo. El tema que había traído, le puse, ¿cómo la mentira opaca la realidad? ¿Cómo la mentira opaca la realidad? Muchos de nosotros venimos de diferentes lugares en cuanto a religión o costumbres o ideas personales que hayamos tenido. Venimos de diferentes lugares, pero nos dimos cuenta al escuchar la palabra de Dios que estábamos en error. Que lo que estaba escuchando, que lo que estaba siguiendo, pues era básicamente una mentira. No estaba en la verdad. Y es por eso que aceptamos, pasamos al frente y obedecimos al Evangelio. Ahora, si somos sus hijos de Dios, ahora entendemos que somos por creación natural, pero también por creación espiritual. Pero ahora si somos sus hijos, debemos de amar la verdad, sabiendo que esto trae honra a Dios. Amar la verdad. Jesús nos dice claramente por medio de su palabra que los mentirosos son hijos de Satanás. Dice que es el padre de las mentiras. Vamos a leer rápidamente ahí en Juan 8, versículo 44. Nomás para confirmar lo que estoy diciendo. Juan 8:44 dice, Jesucristo hablando con los judíos, les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El que miente con propósito escoge asociarse con el mundo de la mentira. Cuando nosotros empezamos y tenemos por costumbre decir mentiras, se vuelve un trabajo de sí solo. Tienes que acordarte de qué mentira le dijiste a tal persona, porque capaz que vuelves a hablar con ella y te sale otro pensamiento que no es el que ya le habías dicho. Y de esa manera te puedes ver como mentiroso, básicamente. El Nuevo Testamento advierte que los mentirosos no entrarán o no tendrán parte en el reino de Dios. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:8.
Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Vemos que claramente la palabra de Dios condena al que dice mentiras. Yo traté de ver cómo es más fácil dar a entender que nosotros podemos decir una mentira, pero al momento que se sabe la realidad, pues básicamente, ¿cómo diré? Se da cuenta la persona que estamos echando mentiras. Yo lo puse en algo muy sencillo. Cuando nosotros con nuestra pareja, con un hermano o un amigo, le decimos una cosa y en unos días después te das cuenta que fue lo opuesto, pues queda uno como mentiroso. Pero a lo que voy con esto es que nosotros aquí dentro de la iglesia de Cristo somos las personas que somos menos engañadas, podríamos decir. Porque escuchamos la palabra de Dios y entendemos que esa es la verdad. Entendemos la palabra de Dios como la verdad. Entonces, para que alguien nos diga mentiras de la palabra de Dios, pues es muy difícil. Porque hemos oído la verdad y hemos entendido la verdad y le hemos obedecido. Muchos de nosotros no nos acercamos más a esa verdad o a esa realidad a causa de seguir escuchando esa misma mentira. La mentira con la cual empezó Satanás, cuando dijo: ciertamente no morirás. Así le dijo a Eva: come de la fruta, ciertamente no morirás. Y ese, en muchas ocasiones, es el pensamiento de nosotros. Pensamos que no vamos a morir. Es triste que estando una vida dentro de la iglesia, escuchemos la palabra de Dios como lo verdadero, como lo real, pero salimos al mundo y aceptamos la mentira. Me puse a ver ahora cómo los israelitas, cuando le pidieron a Dios que fueran liberados de aquella esclavitud en la que se encontraban, le pidieron a Dios y Dios escuchó sus oraciones después de mucho tiempo y les mandó a Moisés para que fueran liberados de esa esclavitud. Ahora, dice la palabra de Dios que ellos duraron 40 años en el desierto. 40 años para salir del desierto, duraron en el desierto para poder llegar a esa tierra prometida. Estuvimos una hermana y yo viendo la distancia, y era una distancia que solo iba a durar como 3 semanas. Me parece que eran como 250 millas. Pero duraron 40 años. Yo me pongo a ver esos 40 años como la vida de nosotros dentro de la iglesia o en Cristo. Muchos de nosotros podemos decir que nuestro crecimiento espiritual lo hemos alargado. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es más grande que el Espíritu del mundo. ¿Y cómo es posible que una persona cuando nace espiritualmente, obedecemos el Evangelio, dure 40 años para crecer en el Espíritu o más, o puede ser que no crezca en el Espíritu? De cierta manera estamos diciendo que ese Espíritu no tiene fuerza. ¿Cómo es posible que caminaban los israelitas a la tierra prometida pensando que iban a entrar, para al llegar darse cuenta que no se les concedió? 40 años caminando, creyendo que iban a llegar a ese lugar. Y cuando llegaron ahí a ese punto del río, les dijo: ustedes no entran. Yo me pongo a ver cómo esto tiene que ver con nosotros hoy. Cómo esto nos sigue sucediendo hasta el día de hoy. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora, nosotros si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Yo quisiera preguntar que si no estamos practicando la verdad, si nosotros decimos que estamos en luz, que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, dice la palabra de Dios claramente que mentimos. ¿A quién le mentimos? Le mentimos a Dios y nos mentimos a nosotros mismos. Y a eso me quiero referir en esta tarde, es que la peor mentira es la que uno se puede decir a uno mismo. Decir que yo soy cristiano, que yo soy parte de aquí del plan de Dios, y de repente voy al mundo y vivo como si fuera del mundo. Al igual que los israelitas, todo ese tiempo caminando, pensando que iban a entrar, y no entraron. ¿Por qué no entraron? Por haberse mentido a ellos mismos. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Perdón, capítulo 10, versículo 1, al revés. 1 Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron prostrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraban y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Yo me pongo a ver cómo el israelita iba caminando, teniendo los mandamientos de Dios, iba practicando todas estas cosas, pensando que cuando llegara a la tierra prometida iba a entrar. Yo me doy cuenta que no tiene mucha diferencia entre ellos y nosotros. Muchos de nosotros estamos cargando con algo, un pecado que no queremos soltar. Y pensamos también que el día de que esté ahí ante la presencia de Dios, que Dios no va a tomar en cuenta mis pecados. Claro que sí. Él los va a tomar en cuenta como los tomó en cuenta en ese momento. Y a lo que quiero llegar con esto es que no nos hagamos, que no nos mintamos a nosotros mismos. Que seamos conscientes y estemos viendo cuál es la voluntad de Dios para poder llevarla a cabo. Porque si es triste, tanto tiempo en la iglesia para lo último, casi alcanzar la vida eterna. La palabra de Dios nos enseña que hubo hombres que amaron la realidad, que amaron la verdad. Uno de ellos lo vamos a ver aquí en Hebreos 11:23. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés se da cuenta que la vida en el mundo era temporal, que el deleite era temporal, y prefiere seguir lo real, la voluntad de Dios. ¿Cuándo es que llevamos a cabo la mentira? Cuando nos encontramos alejados de la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de que estamos en este mundo de pasada nada más. La realidad que este cuerpo no es eterno. Y la realidad de que vamos en camino hacia ese Creador, estar frente a frente a Él. Yo siempre lo he explicado como una máquina en la cual no te puedes bajar de ella. Y esta máquina, voy a decir que es
el tiempo. Cada vez vamos haciéndonos más adultos, para no decir otra palabra, ¿no? Y poco a poco nos estamos acercando a ese punto, a ese encuentro. Y esto para muchos puede ser algo agradable. Puede ser que andes listo, que te estés preparando, que te estás esforzando para llegar. Quieres llegar. Pero para muchos de nosotros puede ser algo tormentoso. Porque sabemos que no hemos hecho suficiente. Sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la realidad? Es aquello que acontece de manera verdadera. No tiene escapatoria, es cierta. Es lo contrario a la mentira, a lo falso, a la fantasía y a la ilusión. Es lo contrario. Recuerdo cuando estaba joven, tenía problemas en saber distinguir entre lo real y lo que no era real. Lo de la fantasía. Recuerdo que veía las películas, no sabía distinguir si era algo que sí estaba pasando o no estaba pasando. Y aún mis hijos hoy, más chiquitos en especial, me preguntan, ¿padre, ¿es de verdad eso? Y yo le tengo que explicar que no es de verdad, es la computadora. La verdad es que nunca pensé que tener ese problema siendo ya grande. ¿A qué me refiero? A que a veces vemos el mundo como lo real. Vemos el mundo como real. Vemos nuestras vidas en el mundo como la realidad. Nos aferramos al mundo, ocupados en cosas del trabajo, ocupados en cosas de este mundo, en los chismes, en contiendas, en diferentes cosas que hay en este mundo. Ocupados en ellas. Yo pongo a pensar que muchas veces preferimos quedar bien con otras cosas que quedar bien con Dios. Y como que si no estamos esperando ese encuentro con nuestro Creador, como que es algo ficticio, como que no es real. Debemos estar conscientes que este cuerpo no es eterno. Salmos 103, del 13 al 16. Vamos a ver qué dice ahí. Salmo 103, del 13 al 16 dice: como el Padre se complace de los hijos, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. La palabra de Dios nos enseña claramente que Dios conoce nuestra condición, y Él que se acuerda de que somos polvo. Hace años atrás, a mí y a un hermano nos tocó trabajar a componer un techo en un lugar donde hacían las cremaciones, un crematorio. Y fue algo un poco traumante para los dos porque nos tocó ver adentro y qué tanto polvo sale de un cuerpo. Y la verdad que es una cajita así nomás. Y había muchas cajitas y cada una tenía como su nombre ahí. Pero nos dimos cuenta que verdaderamente cuál es nuestro fin. Que no somos eternos. Y una de las razones por la cual el hombre siempre ha sido desobediente a Dios es porque se cree que es más de lo que verdaderamente es. Se le olvida que tiene un creador. Se le olvida que nosotros somos criaturas. Esto es muy cierto. Esto le pasó a Adán y Eva. No tuvieron la humildad para reconocer a Dios como el creador y ellos como la criatura. Pero como digo, esto siempre nos sigue sucediendo hasta el día de hoy. Nosotros muchas veces no nos queremos humillar ante Dios y nos sentimos altivos porque vamos en contra de la voluntad de Dios. Eso es altivez. Y en cierta manera le demostramos a Dios que la vida que Él tiene para nosotros no es suficiente. Que la vida en Cristo no es suficiente, es que yo quiero más. Yo quiero vivir otras cosas de las cuales me ofrece Dios. El ser humilde es algo que al hombre
carnal no le gusta, no le apetece. Por naturaleza es altivo y rebelde. Me pongo a ver qué tan fácilmente caemos en el engaño de no estar atento a esa realidad. Caemos en el engaño de pensar que podemos vivir nuestra vida con un pie en la iglesia y uno en el mundo. Y que así puedo vivir mis días y no pasa nada. También caemos en el engaño de pensar que podemos vivir en Cristo sin esfuerzo en las cosas de Dios y sin ningún sacrificio y todo va a estar bien. No sé de dónde sacamos una idea de que Dios no ve nuestras obras, sino que ve nuestras intenciones. Y por medio de estos pensamientos que no provienen de la palabra de Dios, sino que en nuestra propia mente se opaca la realidad. No la podemos ver. Y empezamos a confundir lo bueno entre lo malo. Y por consecuencia, no hay cambio en nosotros. Porque pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Bien. Y creo que eso puede ser lo peor para un cristiano. Pensar que ya hace suficiente, que ya sacrifica suficiente, es lo peor. Es como decir, Señor, ya pagué mi deuda contigo. Ese sacrificio que tú hiciste por mí, por medio de tu Hijo Jesucristo, ya lo pagué, ya no tengo que hacer más. Pero no es así. Yo sabía que el hombre, que nosotros íbamos a tener ese tipo de pensamiento. Por eso, cada primer día de la semana nos dejó este requisito: tomar la cena del Señor, donde dice la palabra de Dios que cada uno debe de probarse a sí mismo cuando come del pan y bebe de la copa. La palabra de Dios nos enseña claramente que en este momento yo me tengo que examinar y ver qué es lo que hice durante la semana. Examinarme bien. ¿Qué hice durante la semana para agradar a Dios? Si tu respuesta es nada, Dios te dice, échale ganas. El otro domingo vienes y me dices también qué has hecho. Pero si cada primer día de la semana nuestra respuesta es nada, no he hecho nada, puede que lleguemos a comer de la cena del Señor indignamente, porque no estamos sacrificando nada, no estamos aprendiendo del sacrificio que Dios hizo y del ejemplo que nos dejó. Este requisito es un requisito muy importante, porque nos hace ver la realidad comparando la voluntad de Dios con nuestras acciones. Si somos sinceros, cada primer día de la semana nos damos cuenta que quedamos cortos. Cada primer día de la semana nos damos cuenta que hay mucho más que podemos hacer, pero no lo hacemos. Nos damos cuenta que qué tan confiados muchas veces vivimos. Cambiamos una cosa por otra. Pasa el tiempo y en veces no hay esfuerzo de nuestra parte. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esfuerzo de mi parte? ¿Por qué no me dedico más a hacer la voluntad de Dios? Yo siempre he pensado que pensamos que nunca nos va a pasar nada. Pensamos que nunca nos va a pasar nada, que nunca vamos a tener un accidente, que nunca vamos a tener una enfermedad. Pensamos inclusive que no necesitamos ser ejemplo para nuestros hijos, porque si en realidad amáramos a nuestros hijos, fuéramos un gran ejemplo para ellos, para que ellos también se salven. Un gran ejemplo para mis hermanos, para que ellos también animarlos a que se salven. Porque eso se trata. Si queremos ver la realidad es que estamos de pasada en este mundo, y esa realidad es la que quisiéramos que otros la conocieran y la vieran claramente. Oye, el hermano no fue a trabajar esta semana por estar aquí, o el hermano vemos que sacrifica y hace todo lo posible por estar aquí, pues es un ejemplo para todos los demás. Efesios 5, vamos a ver qué dice Efesios 5, 14 al 17. Efesios 5, 14 al 17 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis,
no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que nos demos cuenta de esa realidad, que el tiempo no lo tenemos asegurado, sino que debemos de aprovechar de él. Y cuando digo aprovechar del tiempo, no me refiero a aprovechar para darle el gusto a la carne, para satisfacer los deseos de la carne y su rutina, sino lo contrario, para desecharnos de la voluntad de la carne. Es necesario entender que Dios, la razón que nos llamó a ser parte de su iglesia o de su cuerpo, es para prepararnos. Esa es toda la razón. Prepararnos para el día de su encuentro, para hallarnos como un obrero calificado, que usó la palabra de verdad. Un gran ejemplo que nos da el apóstol Pablo está en 2 Timoteo 1:12. Vamos ahí a 2 Timoteo 1:12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo nos enseña claramente que él sabía para quién trabajaba. Él sabía lo que andaba haciendo. Muchos de nosotros hemos escuchado ese dicho que dice que uno nunca no sabe para quién trabaja, pero no nos aplica a nosotros. No nos debe aplicar. Nosotros sabemos para quién hacemos. Nosotros sabemos si sacrificas, nosotros sabemos para qué sacrificas. Si te esfuerzas, sabemos para qué nos estamos esforzando, aunque no vemos nada, y no lo hacemos por fe de la palabra, por lo que nos dice. Pablo nos enseña su padecimiento dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a ver en 2 Corintios 11, del 23 al 28. Segunda de Corintios 11, del 23 al 28. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apiedrado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día estando como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Yo creo que cuando oigo esta escritura, nos damos cuenta que nosotros no estamos padeciendo absolutamente nada comparado a lo que padeció nuestro hermano. Y el apóstol Pablo se dio cuenta de la realidad y se dio cuenta que era necesario padecer por ella. Vamos a Romanos 8:17. Dice la palabra de Dios: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra de Dios nos enseña claramente que es necesario padecer, de no hacer la voluntad de uno, de tratar de mantener nuestra boca, como dice el hermano, si no tienes algo bueno que decir, no decirlo. Hacer el esfuerzo en realidad, en estudiar, en aprender escrituras, en sacrificar nuestro comportamiento, en tratar de ser ejemplo a los demás. Esto lo entendía el apóstol Pablo, entendía que una recompensa tan grande no la iba a obtener sin gran esfuerzo y dedicación. Y ahí es donde muchos de nosotros en ocasiones nos equivocamos. Pensamos que vamos a obtener esa gran recompensa sin ningún esfuerzo y sin ningún padecimiento. Esa no es la realidad. Gálatas 6, del 7 al 8, dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará.
La realidad es, hermanos, que si tenemos vida hoy es porque Dios sigue siendo paciente con usted y conmigo. Dios ha sido paciente hasta este mundo. Y nos sugiere que nos pongamos atención a esa realidad, a la realidad que Él ofrece. Es necesario que como cristianos nos demos cuenta de la realidad de que ya no estoy aquí en el mundo con el mismo propósito de los que están en el mundo, o los que tienen el mundo, sino que Dios nos ha trasladado o nos ha cambiado de lugar. Colosenses 1 del 10 al 14. Colosenses 1 del 10 al 14 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Vemos ahí claramente que la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha liberado de esa potestad de las tinieblas, pero también nos cambió de lugar. La pregunta es, ¿para qué me cambió de lugar? ¿Para seguir en lo mismo? ¿Para seguir pecando? ¿Para seguir practicando, el pecado? Claro que no. Para prepararnos para ese día, el cual nos va a llegar a todos. Pablo dijo claramente, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo nos enseña que él se preparó para su partida. Se preparó. Segunda Timoteo 4, del 6 al 8. Dice: porque yo ya estoy para ser crucificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vemos que claramente el apóstol, como él nos enseña por medio de estas escrituras, que él hizo su trabajo. Yo quisiera que en esta tarde nos fuéramos con el pensamiento de decir de que no estamos engañados. No estamos diciendo mentiras. La razón que estoy aquí con este tema es para darnos cuenta. Para el día de mañana que algo suceda, estar listos, preparados para lo que venga. Porque ese es el plan de Dios, que nosotros nos preparemos. Hermanos, esto es lo que Dios me ha dado en esta tarde. Si alguno ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio, quiero obedecerle, pasa enfrente mientras entona el himno de invitación. Muchas gracias.